honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. ¿Están listos para adorarte? Rey de reyes, admirable, eres el principio de
Gálatas 5, versículo 22, dice lo siguiente, lo leemos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ese es el fruto. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto. Pero las obras de la carne están en el versículo 19, que son, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y no termina ahí la lista, porque el apóstol dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Llevamos 10 temas desde que empezamos. 10 temas acerca del fruto del Espíritu Santo. Y hemos hecho una síntesis. Y hemos dicho que simple y sencillamente el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en nosotros. Es el carácter de Cristo en nosotros. Pero hemos hablado ya del amor, de la paz, del gozo. Hemos hablado de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, que es fidelidad, y de la mansedumbre. Vamos a hablar hoy. Y le he titulado a la predicación de esta mañana, aprendan de mí. ¿Quién dijo esa frase? Jesucristo dijo, aprendan de mí. Es la única frase que encontramos de Jesús en la Biblia que diga eso. Aprendan de mí. Si alguien nos preguntara hoy cuál fue la virtud de Cristo, o la virtud que Cristo quiso destacar de su carácter para nosotros, para que nosotros lo imitáramos, ¿cuál diríamos que es esa virtud? Si alguien nos preguntara hoy cuál fue la virtud que Cristo quiso destacar de su carácter para que nosotros lo imitáramos, ¿cuál diríamos que es esa virtud? Cristo subrayó en su palabra, como hombre, de manera particular el hecho de que seamos mansos y humildes. Y donde estas dos cualidades están, todas las demás, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, todas las demás, hermano, donde estas dos cualidades están, todas las demás pueden crecer sin ningún problema. Una de las cosas que debemos de tener claro es que estas dos cualidades no son deseadas por ninguna criatura. Nadie quiere ser manso y nadie quiere ser humilde. Nuestra naturaleza no desea eso. Puede ser que nuestra naturaleza sepa que es necesario ser así, pero nuestra naturaleza no lo desea. Una de las cosas que debemos de tener clara es esa. Nuestra naturaleza no nos permite pedir a Dios que nos haga mansos y que nos haga humildes. Siempre trato de usar pocas ilustraciones, pero en esta predicación voy a usar 2 ilustraciones. Y la primera ilustración que quiero usar es de un escritor de un libro que hemos venido citando durante todas estas predicaciones del fruto del Espíritu. Y es el libro que se llama La vida fructífera, de Jerry Bridges. Y él dice acerca de esto, dice: nosotros oramos por paciencia, oramos por amor, oramos por pureza y oramos por dominio propio. Pero ¿cuál de nosotros alguna vez ora por la gracia de la mansedumbre? Este escritor cita al respecto las palabras de otro pastor llamado George Bethune, que dice, quizá ninguna virtud es tan poco orada y cultivada como lo es la mansedumbre. De hecho, dice, la mansedumbre es considerada más bien como una disposición natural de los seres humanos o como modales externos, más que como una virtud cristiana. Porque recuerden que le hemos dicho que la mansedumbre puede ser falsificada, ¿verdad? Como todo el fruto puede ser falsificado. Y rara vez, dice este hombre, nosotros reflejamos el hecho de no ser manso. Y el hecho de no ser manso es un pecado, dice este hombre. Y él pone ahí, un pecado.
Sí, un pecado, porque es algo que deshonra el Evangelio. No ser mansos y humildes deshonra y desacredita el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que le da una mala reputación a nuestra fe. Y el escritor continúa diciendo: la actitud cristiana hacia la mansedumbre no parece haber cambiado en los últimos 160 años después de que este hombre, Bethune, lo pone en su libro. Este hombre, George Bethune, hace este escrito y él dice: la mansedumbre no está en nosotros y nadie ora por ellos. Este otro escritor, Jerry Bridges, toma un comentario de él y dice: hace 160 años este hombre escribió esto y al día de hoy todo sigue siendo igual. Nadie quiere ser manso. Y si hay una de las cosas que da una mala reputación al Evangelio, es la poca humildad de los que profesan el cristianismo. Si hay algo que los cristianos tenemos, es orgullo, porque está dentro de nuestra naturaleza. Entonces, ¿cuál es la razón por la que usted y yo no pedimos por mansedumbre? Honestamente, una buena pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nos pusimos de rodillas a la orilla de nuestra cama, con llanto en nuestra alma y nuestras lágrimas en nuestros ojos, para que el Señor pusiera en nosotros un corazón lleno de mansedumbre? Casi nunca lo hemos hecho. Es más, podemos ir a la oración y pedir un montón de cosas, pero quizá no decimos: Señor, haz de mí un hombre manso, un hombre humilde, Señor, que yo transpire humildad, para que yo pueda bendecir todo mi entorno. ¿Sabe por qué no oramos eso? Porque no nos interesa ser mansos y ser humildes. Y hermanos, nosotros no hemos entendido que cada vez que hemos escuchado un mensaje acerca de la mansedumbre, no hemos entendido que la ausencia de ella es un pecado. Y por eso yo le dije: ahora, ¿qué fue lo que Cristo dijo que aprendieran de Él? La única vez que el Señor dice aprendan de mí, específicamente, literalmente, es: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pero no solo dice eso, dice que soy manso y humilde de corazón. Para Cristo la mansedumbre es de carácter mandatorio, indispensable, crucial para la vida cristiana. Amén. Y vamos a ir entonces a Mateo capítulo 11, que ya lo separamos ahí, en el versículo 28. Mateo 11, 28. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos juntos? Amén. Mire lo que dice el versículo 28. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Aprended de mí qué? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dicen esos dos versículos. Algo quería el Señor enseñar en este pasaje que le daría descanso a todos los que le siguieran. Él primero le dice a los que están cargados y cansados: ¿quién está aquí cansado y cargado? Venga, y yo le voy a dar descanso. Y después llega y dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué quería enseñar el Señor? El Señor no está ofreciendo al que venga tras Él ni agua, ni pan, ni nada por el estilo, sino que le dice al cansado que venga tras Él, porque Él es manso y Él es humilde. Eso es lo que está Cristo diciendo. Jesús hace énfasis en aprender eso. Aprendan de mí. ¿Está usted cargado y está cansado? Venga, aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que está diciendo. Aprendan de mí estas virtudes y después tendrán descanso para sus almas. Amén. La ausencia de estas dos cualidades son las que causan en las multitudes que seguían a Jesús la falta de paz. Y la multitud le seguía, la falta de calma para su ansiedad. Y el Señor les dice a todos los que están atribulados: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pero esto se las trae, porque realmente no nos está dando una respuesta total a esto. Tiene que haber algo detrás de esto maravilloso, detrás de esta oferta que Jesús hace. Y la mansedumbre que Jesús tenía era atractiva para las personas, hermano.
La mansedumbre que Jesús tenía, de la cual nosotros estamos lejísimos. Esas virtudes de la mansedumbre de Jesús era atractiva para las personas, y eso era algo que atraía a las multitudes, y de alguna manera estas personas se sentían descansadas cuando estaban con Él. Las prostitutas venían, los enfermos venían, los padres con un hijo muerto venían, los endemoniados eran traídos a Él. Entonces, cuando yo escucho las palabras de Jesús en Mateo 11, entiendo que la mansedumbre es algo requerido para nosotros, los hijos de Dios. Amén. Hermano, no me gusta mucho citar eso, pero debo hacerlo hoy solo por esta razón. En el original griego o en el griego antiguo, la palabra mansedumbre, miren, nos vamos a sorprender, hermano. Nos vamos a sorprender. En el original griego antiguo, la palabra mansedumbre era usada para hacer referencia a un animal domesticado. ¿Escuchó eso? Cuando sale la palabra mansedumbre en el griego antiguo, se usaba para referirse a un animal domesticado. Entienda eso. De manera que un cristiano manso es un cristiano, no que sea un animal domesticado, ¿no? ¿Ah? Un cristiano manso es un cristiano que ha sido transformado por el Espíritu Santo y que tiene todos sus impulsos e instintos bajo control. Eso es lo que quiere decir mansedumbre. Todos mis impulsos e instintos bajo un control absoluto. La mansedumbre, por lo tanto, no es ser menso. He visto gente que dice, está bien ser manso, pero no menso. ¿Ah? La mansedumbre, por lo tanto, no es ser menso, o ser flojo, o ser desinteresado, o de débil carácter, porque alguna persona puede decir, mi esposo es bien manso, bien. No, su esposo quizás lo que es de débil carácter. Ser manso es otra cosa. Mi esposa, miras qué mansa que es, no, quizá lo que ella es floja, desinteresada, de débil carácter. La mansedumbre bíblicamente es otra cosa que la vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y no es eso, es todo lo contrario. La mansedumbre y la humildad son fortaleza bajo control. Eso es mansedumbre y humildad. Fortaleza bajo control. El mayor ejemplo de esto es lo que vemos en un caballo domesticado. Es un caballo que antes era como, no sé si aquí se usa la palabra chúcaro, ¿verdad? ¿No han visto que esa palabra está en la Biblia? Chúcaro. No, mentira. Ahora me borran eso del video, por favor. Es un caballo salvaje, y usted ve donde lo agarran con mecates y todo, y el caballo con esa fuerza y bota al que lo quiere domar, o que un caballo lleno de brío, de fortaleza, relincha, salta en dos patas, pero cuando es domesticado mantiene su mismo brío y su misma fortaleza, solo que ahora responde a su amo. ¿Escuchó eso? Solo que ahora responde a su amo. Sigue siendo lleno de fortaleza, lleno de brío, con toda su capacidad y su energía, pero ahora se mueve y responde a su amo. Y es lo mismo que sucede en nosotros cuando esta naturaleza ha sido regenerada y vivimos bajo el control del Espíritu Santo. Un cristiano manso no es rencoroso, no es vengativo, no es prepotente, ni siquiera es defensivo y argumentativo. No le interesa tener la razón ni hacerle creer a otros que sí la tienen. Porque es manso, porque sabe que tiene el brío y la fortaleza, pero está bajo control. Amén. Debemos recordar entonces que la mansedumbre es la expresión externa de la humildad. ¿Cómo hace usted para saber si un hombre es manso? Usted lo que ve en él es la humildad. Usted lo ve humilde, la ve humilde. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos manda a vestirnos de humildad. ¿Ha leído eso? Vistas de paciencia, esto, y de mansedumbre y de humildad. Vistas. Nos manda a vestirnos de humildad y a caminar en humildad. Y cuando nosotros nos vestimos, lo que nosotros estamos haciendo es cubriendo nuestras partes íntimas. Las partes que no queremos que se dejen ver. Esas son las partes que nosotros vestimos, ¿cierto? Las partes que nosotros no queremos que se dejen ver. ¿Está conmigo?
Porque lo que le voy a decir es bien importante. Entonces, cuando la palabra dice que debemos vestirnos de humildad, esa humildad lo que hace es cubrir nuestras mayores debilidades. Eso es lo que hace. Y cuando la humildad no está en mí, cada una de mis faltas y debilidades son expuestas y quedan en evidencia. Cuando la Biblia dice, vístase de humildad, Manuel, es para que nuestras debilidades y las cosas que le hacen daño a todos los que nos rodean no se vean ni queden expuestas. Amén. La segunda ilustración que quiero hacer es esta. En uno de los libros que ya hemos mencionado, El fruto del Espíritu, el escritor dice lo siguiente: si deseas crecer en mansedumbre, ¿cuántos dicen amén? Amén. Si deseas crecer en mansedumbre, la televisión no es un buen lugar para lograrlo. Ya que la programación de hoy está llena de personas que gritan, que maldicen, que asesinan, amenazan a otras personas, aún de sus propias familias y de otras relaciones. De hecho, la televisión puede contribuir de manera importante a gran parte de la hostilidad que vemos y sobre la que leemos. 1,600 horas al año invierte cada persona en la televisión. Y algunos cristianos vienen solamente los domingos a la iglesia, lo que son 96 horas al año, que es imposible que compitan con 1,600 horas al año en la televisión. Después de hacer este preámbulo, la pregunta es, entonces, ¿cómo se forma la mansedumbre en nosotros? ¿Cómo es que surge la mansedumbre en nosotros, hermanos y hermanas, para ir arrumbándonos al fin? Bueno, el primer paso que necesitamos dar para desarrollar mansedumbre es estar conscientes de la magnitud de nuestro pecado. Cuando estemos aquí los martes hablando de la depravación total del hombre, hermanos, nos vamos a quedar con la boca abierta, porque algunos cristianos creen que son buenos, hasta que venga Cristo. Y después de que venga a Cristo se dan cuenta que no somos buenos. ¿Amén? Amén. Digan amén los que están con sueño. Amén. Eso, bien. Ya saben lo que tienen que hacer si tienen sueño, ¿verdad? No es irse para su casa, ¿no? Ya sabes, puedes levantarse, tomarse un poquito de agüita, ¿verdad? Cositas así. El primer paso, entonces, ¿qué es? Estar conscientes de nuestro pecado. Pastor, ¿cómo podemos formar mansedumbre? Padre, yo te pido, te pregunto, ¿cómo puedo ser manso antes de que eche a perder todo esto? ¿Cómo puedo ser manso con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo puedo ser manso con el hermano que pareciera que el enemigo lo está usando para que yo no sea manso nunca en mi vida? Señor, ¿cómo puedo ser manso con mis papás y con mi jefe? ¿Cómo puedo ser manso? ¿Cómo puedo ser manso con mi compañero de la iglesia, de trabajo? ¿Cómo puedo ser manso y humilde? ¿Cómo me puedo vestir para que ya no se me sigan viendo las partes que no quiero que se me vean? ¿Cómo? Lo primero que hay que hacer es ser consciente del pecado que tenemos. Es lo primero. Amén. Tengo que llegar con claridad a este punto porque esto es lo que me humilla y lo que me va haciendo manso cuando estoy consciente del estuche en el que estoy. Pablo lo logró y él dijo: estoy consciente de que el pecado mora en mí. Consciente el apóstol Pablo de eso. Y hasta que no admitamos la profundidad de la depravación humana dentro de nosotros, la humildad no me quitará el velo para poder ver. Pero una vez que conocemos esto, escuche, hermano, y yo logro compararme con Cristo a mi lado, no con mi hermano, ¿verdad? Porque podemos decir, no, pero es que, Señor, está bien, yo tengo esto, pero yo no soy como mi hermano. Yo no soy como este hermano, es que este hermano sí es malo, pero yo no soy tan malo. ¿Ah? Es que este hermano, cuando yo me lo he topado haciendo cosas malas, pero yo esas cosas yo no las hago. Porque buscamos como un parámetro que nos quede bien. Pero hasta que nosotros no sepamos que nuestro pecado es un enemigo y que debemos de compararnos con Cristo, no con mi hermano, me doy cuenta de la necesidad que tengo delante de Dios. Y vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, por favor. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, hermanos. Segunda de Corintios 10, versículo 12.
Tenemos 2 Corintios 10:12. ¿Lo leo? Dice Pablo: porque no nos atrevemos ¿a qué? A contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Por qué no son juiciosos? Porque se están comparando con quien no deben de compararse. Entonces dicen: ah, no, yo no estoy tan mal, yo pensaba que estaba mal, ¿no? Pero viendo a mi hermano, no, hombre, no estoy tan mal, también estoy muy bien. ¿Ah? Pero Cristo no dijo: aprendan de tal hermana. No dijo eso en Mateo 11. Ni siquiera dijo: aprendan de tal hermana. Ni siquiera dijo: aprendan del predicador de YouTube. Y no dijo ni siquiera: aprende de tu pastor. Dijo: aprended de mí, que soy manso y que soy humilde. ¿Cuál es el primer paso entonces? Tengo que darme cuenta, hermano, de mi pecado y tengo que ir a Cristo todos los días. Número 2. Es interesante que cuando vamos a los diccionarios, el único antónimo claro que encontramos de la palabra mansedumbre, si sabemos que es antónimo, ¿verdad? Se lo digo porque hay cosas que a mí todavía me cuestan con respecto al español, y gracias a Dios que está Marta y algunos maestros que uno les pregunta. El antónimo es lo contrario. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad, hermana Marta? Ok, el antónimo, cuando usted va al diccionario, el antónimo de mansedumbre dice que es ira. Ira es el antónimo. Pero yo no creo que sea el único antónimo, porque a la luz de la palabra podríamos decir también que antónimos de la mansedumbre son la rebelión, la dureza, el orgullo, la dureza de carácter, ser ásperos para hablar. Son muchas cosas que pueden ser antónimos de un hombre y una mujer mansa. Lidiamos con eso en nuestras casas a veces, hermano. Y es importante que seamos conscientes de que todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo todos los días. No crea usted que después de la confesión de fe que usted hizo, ya fue una transformación total y usted ahora no tiene nada de ganas. Usted lo único que piensa es en santidad y en santidad. No, hermano, la vida diaria que tenemos es una batalla. Y a veces podemos vivir con una esposa bellísima, pero cuando se enoja, ¡ay, Padre bendito del cielo! ¿Verdad? Listos para llamar al pastor para un exorcismo, echar fuera el diablo y todo lo que pasa ahí. Y usted dice: pero de esta criaturita, ¿cómo puede salir esto? Usted puede salir: pero de este, que no mataba ni una mosca, en la iglesia aplaudiendo, todo contento con los hermanos, hermana, hermanita, hermana. Y en la casa, como Shrek. Y usted dice: pero ¿de dónde le salió esto a este? ¿Qué bicho lo picó? Y usted dice: pero no era para tanto, ¿cómo se transformó de esta forma? No era para tanto. Porque el antónimo de mansedumbre, hermano, es ira. Es ira. Y lo segundo, hermano, es que nuestro ejemplo a seguir es Cristo. La humildad de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer para ser mansos y pedirle a Dios que nos haga mansos es saber quiénes somos, no engañarnos. Conscientes de nuestro pecado, hermano. Conscientes. Y lo segundo es que nuestro ejemplo es Cristo. No es la hermana que tiene a su lado, no es el pastor que está predicando, no. Su ejemplo es Cristo. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. No dice que es ni el apóstol, ni el pastor, ni el profeta, ni el evangelista, ni el patriarca, ni todo ese montón de tonterías que la gente anda inventando. Nuestro ejemplo es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Pablo le dice a los que estaban en pleito en Corintios: nadie ha ido a la cruz, solo Cristo. Ni Pablo, ni Pedro, ni Cefas, ni esto, es Cristo. Solo Cristo fue a la cruz. Y si vamos a Isaías 42, hermanos. Salmos, Proverbios,
Eclesiastés, Cantares, Isaías 42. ¿Lo tiene? Nuestro ejemplo es Cristo. ¿Y sabe qué es lo más bello de todo? Que en el Antiguo Testamento Isaías habla del carácter de Cristo antes de que Cristo viniera. Y dice Isaías 42, ¿lo tiene? ¿Lo tenemos todos los muchachos que están aquí, todos los jóvenes? No importa que lo tengan en su teléfono. Aquí deberíamos decir, abra su Biblia o encienda su Biblia. Isaías 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42, del 1 al 3. Versículo 2, mire: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Isaías define el carácter del Mesías. Y esto va mucho más lejos de los sistemas de disciplina dentro de la iglesia, porque a veces hay que poner disciplina bíblica. A veces hay que hacerlo. Y tampoco es que Cristo no se paró en las calles a predicar, porque Cristo alzaba la voz y predicaba, pero no está hablando de alzar la voz para gritarle a alguien. Y tampoco dijo que cuando encontrara la llamita de la lámpara a punto de apagarse, la terminaba de apagar. No dice eso, no. Y cuando Isaías dice eso en el Antiguo Testamento, ¿dónde vemos eso en el Nuevo Testamento? Ya encontramos a Cristo en Isaías 42, pero ¿cómo se cumplió eso cuando Cristo puso los pies en esta tierra? Bueno, es sencillo porque tenemos ejemplos. La mujer samaritana es una. ¿Cuántos maridos le dijo que tenía? Y que el que ahora tenía, ok, y él ahora, el que tenía ahora no era una mujer quebrantada. Empieza a haber una conversación y la mujer está quebrantada delante de Dios, y el Señor no la terminó de hundir. No le dijo: váyase de aquí, vieja pecadora, y déjeme a mí con este pozo de agua en paz aquí mientras me refresco. No le dijo eso. No la terminó de hundir, sino que le ofreció agua viva y le dijo: si toman de esta agua que yo te doy. Y por el testimonio de esa mujer llegaron a creer muchos, hermanos. Porque el hombre y la mujer, mansos y humildes, tratan al otro no como se lo merece, porque ellos saben que han sido tratados por Cristo mucho mejor de lo que merecen. El otro ejemplo que tenemos es cuando trajeron a aquella mujer adúltera ante Jesús. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que sacaron a la mujer en pleno acto, hermano. Esa mujer estaba teniendo relaciones sexuales ilícitas, la agarran con las manos en la masa, la sacan de ahí, hermano, seguro, como el Señor la trajo a esta tierra. No sé, supongo yo, la Biblia no lo dice, pero yo imaginándome cosas, ¿verdad? La sacan a ella en pleno acto, no le dijeron, seguro, hágame el favor y se me cambia, se me pone bien bonita porque la vamos a sacar de su casa. Dice que en pleno acto la agarran y la sacan y se la llevan. Hermano, mire, esté conmigo acá. Y cuando agarran a esa mujer y la tiran ahí, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba jugando gato ahí. Estaba el Señor viviendo en la tierra. Y que la mataran. ¿Por qué? Cuando agarraban a una mujer en el pleno acto, la asesinaban. Y el bullicio ahí, todo el mundo gritando. Y le preguntan al Señor. Y el Señor mansamente, no como el pastor Manuel que grita tanto, mansamente les dice: todo el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se terminó el asunto. Se fueron todos. No apagará el pabilo que humea, ni quebrará la caña. No va a terminar de hacer hundir a la persona. Siempre el Señor
Cuando una persona decide por Cristo o no, siempre el Señor, hermano, va a hacer lo que tenga que hacer con su palabra y con quien sea para que la persona entienda que lo necesita. Y cuando estaba esa mujer ahí, el Señor le dice a esa mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te quieren matar? No, ninguno, ni yo te acuso. Vete y no peques. Sencillo, hermano. Estaban a punto de asesinarla, a punto. Imagínense ustedes en un alboroto ahí la gente, y Jesús tranquilo, manso. Vete y no peques. No terminó de aniquilarla ahí, sino que más bien le animó a una vida diferente, perdonó sus pecados. Eso es mansedumbre. Aun cuando Cristo, ¿se acuerdan cuando Cristo entra al templo? Que estaban todas las mesas y eso era un mercado. ¿Qué hizo Cristo? Se enojó y agarró las mesas y todo lo empezó a tirar. Aun cuando Cristo entra al templo, que han convertido en un mercado lleno de maldades, y bota sus mesas y saca a las personas de ahí, actuó con mansedumbre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa gente era digna de otro tipo de castigo. Y aún con todo eso, el Señor actuó con mansedumbre. La máxima expresión de mansedumbre, para que pongamos un ejemplo más, ¿sabe dónde la encontramos, hermano? En Cristo, exhibiéndola en el Getsemaní en las últimas horas. Llegan los soldados, atrapan a Jesús y viene nuestro querido amigo, hermano, compañero de milicia, Pedro, y por aquello de que le fallara el Salmo 91, saca un puñal, ¡zas!, y le arranca una oreja al hombre. Y mientras Pedro corta la oreja de un soldado que venía por Jesús, Cristo saca su mano y sana la oreja de aquel soldado que se preparaba para entregar. Porque la ira hiere y la mansedumbre sana. Por eso cuando usted le dice, le levantan falsos y gritos, improperios y esto y que lo otro, manténgase. Recuerde que usted es un animal domesticado. Recuerde que usted es un hombre transformado por el Espíritu. Y que sí, tiene la fuerza, podría decir, pero recuerde que Cristo habita en usted. Y en ese momento clame: Dios, no control de mi vida. Que yo pueda mostrarte en este momento, Señor. La mansedumbre se preocupa primero por cómo el otro se siente y se puede sentir con lo que yo voy a decir y hacer. Y otro de los momentos donde Jesús evidencia la mansedumbre, ya estoy terminando, pero es que me encanta el que voy a decir, es cuando Jesús estuvo al frente de Pilato, ¿se acuerdan? De hecho, vamos a Juan 19, para que no vaya a decir yo algo que no está ahí escrito. Juan 19, los que sienten su Biblia en sus aparatos electrónicos. ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice: si no puedes contra ellos, úneteles? Yo no sé que eso me está sucediendo. Pero bueno, siempre pienso que es mejor traer la palabra de Dios así. Porque cuando a usted se le pierde el teléfono, usted no dice: ¡ay, se me perdió la Biblia! Se me perdió el teléfono, dice usted. ¿Verdad? La Biblia la tenía ahí, pero es su teléfono. Juan 19, versículo 10. ¿Lo tenemos? Miren qué bello lo que pasa aquí, ¿no? Miren qué bello. Lo leemos. Recuerden que Jesús está ahí frente a Pilato y la gente está gritando que lo crucifiquen y todo el asunto, ¿verdad? Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, no me dices nada, porque el Señor no estaba respondiendo, ¿verdad? Cuando le preguntaron varias cosas, Jesús se mantuvo callado. Y vean lo que le dice el hombre, vean lo que le dice Pilato: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y vean Jesús lo que dice. Responde el Señor: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado,
mayor pecado tiene. Hablando del que lo entregó. ¿No sabes que yo puedo matarte si quiero perdonarte la vida? No. Ninguna autoridad tienes que no se te haya dado desde arriba. Hermano, eso es mansedumbre. Este pasaje nos hace ver que la mansedumbre es poder bajo control. El Señor dice en uno de esos pasajes, si yo quisiera, yo no sé, mi reino no es de acá. Si yo quisiera, yo puedo llamar a los ángeles. Y hacen aquí un desorden, hermano, miren. Y agarran a Jesús y lo defienden y se lo llevan. Pero dice, mi reino no es de aquí. Que la mansedumbre nos permite pensar lógicamente. Y el otro ejemplo es cuando nuestro Señor estuvo en la cruz, ¿se acuerdan? Está el Señor crucificado y ahí estaban los hombres que lo latigaron, que le arrancaron la barba, que le pusieron la corona, que lo golpearon, lo escupieron. Ahí estaban esos hombres que lo clavaron, los hombres que lo insultaron, estaban ahí, que lo avergonzaron cuando le quitaron sus ropas, estaban ahí. Y Jesús ahí frente a ellos, con pleno control de todo el universo, porque Él era Dios, 100% hombre, 100% Dios, en esa cruz con toda autoridad, se le ocurre pronunciar en ese momento una oración llena de mansedumbre y ternura, y dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben. Nuestro ejemplo tiene que ser Cristo, hermano. Concluyo diciendo, esto nos hace ver que la mansedumbre requiere una gran valentía y la mansedumbre requiere una gran fortaleza para responder correctamente en medio del dolor. Y en el plano práctico del día a día, ¿cómo se manifiesta la mansedumbre en nuestras vidas? Bueno, la mansedumbre es esencial para actuar lógicamente. No nos hace ser torpes, no nos adelantamos a hacer. Dios nos ayuda. Y cuando ella no está presente, perdemos los estribos, perdemos la razón, perdemos la estabilidad emocional y perdemos de vista la dignidad de las otras personas. Y por eso el apóstol Pablo considera la mansedumbre como algo mandatorio en nuestras vidas. Y se lo leo yo, de todas formas queda en el video para los que apuntan, se lo leo. Y Pablo dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 1 y 3, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo literalmente dice que es imposible permanecer unidos sin esas dos cualidades, unidos en cualquiera de las esferas en las que nosotros nos movemos. Qué duro para una mujer vivir con un hombre que no es manso y humilde. Y tener ella que saber que eso será así por los siglos de los siglos, amén, hasta que Él no permita que Cristo haga un milagro. Qué duro para un hombre vivir con una mujer que es así. Qué duro. Como Fiona, la esposa de Shrek, de día era uno y de noche era otro. Usted no sabe cómo va a reaccionar, no sabe lo que puede esperar. Y usted ve a algunos esposos que llegan y, amor, es que yo quería decir, ¿verdad? Ellos midiendo las palabras porque no se han entendido los roles, porque no se ha entendido la Biblia. Esposas preocupadas de ver cómo le hacen ver a su esposo, amor, eres un orgulloso y tu orgullo te va a destruir y nos va a destruir a nosotros y viceversa. Por eso yo le digo, si no ponemos nuestra mirada en Cristo, hermano, y vamos a la palabra del Señor, es muy difícil que vivamos en unidad. Es más, hermanos, quizá nosotros podemos ir al Señor con un gran corazón humilde, reconociendo nuestros pecados y hasta llorar ahí delante del Señor. Y quizá nos acercamos al Señor humildemente, sí, pero la mansedumbre no se vive delante de Dios. La mansedumbre se vive delante de los hombres. Es ahí donde se evidencia, delante de los hombres. Y es ahí, hay que ir a lidiar con ellos. Y hay que lidiar con los hombres y con la familia y con la sociedad. Sin mansedumbre yo no puedo honrar a Cristo, no puedo reflejar su carácter, yo no puedo complacer al Padre. Y el asunto es que si esta virtud cardinal, indispensable para el cristiano, no está en el cristiano, ¿qué del cristianismo? Es la pregunta.
La mansedumbre, según el apóstol Pedro, es necesaria para poder defender la fe. La mansedumbre es necesaria cuando alguien actúa mal contra usted. Y para terminar, no podemos olvidar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, y nos ponemos de pie para leer Mateo capítulo 5 juntos. Este último versículo que vamos a leer todos juntos, en Mateo 5, versículo 5. ¿Tiene Mateo 5 en las manos? El primer evangelio. ¿Tenemos Mateo 5? Dice el versículo 5, leámoslo juntos. Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Seamos honestos, que Dios nos ayude a ser mansos y humildes. Nos tiene que ayudar a todos, hermano. Es un asunto urgente, porque Jesús claramente dice, podemos aprender de Jesús todo, nuestro Señor y nuestro Maestro, pero Él dijo de sus propias palabras, aprendan de mí esto, que soy manso y que soy humilde. Y lo vemos en todo su recorrido, hasta llegar a la cruz, y pudiendo Él hacer algo, dice, perdónalos, porque no saben. ¿Se puede imaginar usted que toda la iglesia tuviese esas dos características? ¡Qué maravilla! ¿Cómo crecería el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad en nosotros? Si fuésemos mansos y humildes todos. Y decirle al Señor, sí Señor, yo no sé nada, no entiendo nada, no puedo nada, pero tú sí. Ayúdame a ser manso y humilde. Amén. Vamos a orar.